el paciente, los informes discriminan qué estructura del músculo es la que se lesiona. Si a uno le dicen se desgarró qué, la fibra, la poneurosis, la fascia, el rafe central, vamos a conocer nuevas estructuras que por ahí ustedes no han visto en años anteriores y tiene que ver con la nueva forma de ver la anatomía dinámica, funcional y de nuevas estructuras que algunas herramientas nuevas que estamos utilizando nos permiten ver y por ahí entender la evolución o el pronóstico de algunas lesiones. Vamos a ver que no es lo mismo que se lesione una fascia que se lesione un rafe central, son pronósticos absolutamente distintos. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo llegué a cuarto año, con todo el entusiasmo de estudiar kinesiología deportiva, que esperé con ansias esa materia, tenía muchas dudas, muchas preguntas al respecto de qué hago, qué puedo hacer y qué no puedo hacer cuando tengo una lesión muscular delante mío. Ya sea en el momento, yo trabajo en un equipo profesional y a veces tengo que entrar y en el momento resolver cosas en la cancha, pero después en el tratamiento, ¿qué hago, cómo y cuándo? Eran preguntas que yo me hacía, bueno, tengo un desgarro, ¿qué puedo hacer en ese tercer, cuarto día? No puedo hacer nada, el paciente no puede hacer nada, puedo meter mano, pongo frío, calor, puedo andar en bici, puede trotar en el agua. Eran un montón de preguntas que yo me hacía y bueno, me gustaría que a lo mejor ustedes las saben y saben qué hacer a esta altura cuando le llega una lesión muscular, que son muchas, y en las cuales hay que tener en claro una definición eh, muy general, que son las lesiones que tienen eh, lesiones de la estructura anatómica y las lesiones que no tienen lesión de la Con estructura anatómica. WhatsApp, pero de descarga, ayúdale por favor. Ahí está, ahí cerró. Eh, Hay lesiones musculares con injuria, ¿sí? Con alteración de la estructura anatómica, y hay lesiones musculares que no tienen lesión anatómica, como puede ser, por ejemplo, un calambre, ¿sí? Pero un calambre es una lesión muscular sin alteración de la estructura anatómica. Eh, y hay que saber discernir qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y sobre todo no tener miedo. Porque uno se está desgarrado, no puedo pasar por ahí, no puedo tocar, no puedo meter porque lo voy a lastimar más, porque lo voy a abrir más. Si no hay hematoma, no hay desgarro, hay un montón de cosas que ustedes tienen que entender que no es así. Si hay jugadores recontra desgarrados y que no tienen un hematoma, no parece, porque la musculatura lesionada es profunda y el desgarro fue chico y se reabsorbió y no se vio. Y muchas veces ustedes cometen ese error en las evaluaciones que dicen, ¿tiene hematoma? Y nosotros les decimos no. Entonces descartan la distensión o el desgarro. Y no es así, no siempre aparece un hematoma, tiene que ser un desgarro de cierta importancia y sobre todo superficial. Si es una musculatura muy grande y profunda, posiblemente no lo vean, o posiblemente el hematoma o el pequeño hematoma se observe días después en otro lugar distante, distal, por acción de la gravedad. Dicen, ven, che, mirá, en el hueco poplito hay un pequeño hematoma, pero la lesión fue en el tercio medio y sí drenó la gravedad hacia distal y apareció más abajo, pero no quiere decir que la lesión de tener hematoma, sino la lesión estuvo más arriba, y ya drenó. Pero después hay que ver qué tipo de desgarro hubo. Pero bueno, hago esta pequeña introducción para que ustedes puedan sacarse las dudas que quieran, porque las lesiones son muchas, los diagnósticos diferenciales son muchos y los diagnósticos que recibimos son precarios. Así que los kines tenemos que agudizar nuestro ojo, agudizar nuestra clínica, agudizar cómo fue el mecanismo de lesión, cuándo fue y los antecedentes que tenía. ¿Sí? Decían, no, yo venía con una carga hace tanto tiempo y ayer me pegó el pinchazo. O sentí una molestia, o sentí una electricidad. Lo que me relate el jugador es clave si yo no estuve en el momento del partido ahí mirando. Y la otra es qué hacer en el momento.
¿sí? Si uno está mirando televisión y desde casa puede darse cuenta si un jugador se desgarró o no, de acuerdo a lo que haga, ¿sí? Y es un dato muy importante en la anamnesis para poder determinar el grado de la lesión, que es la impotencia funcional, ¿sí? La impotencia funcional, el tipo que iba corriendo y salió caminando solo y pidió el cambio es porque le tiró, le pegó un buen pinchazo, y se produjo una impotencia funcional y se dio cuenta, que se lesionó. Ni siquiera intenta seguir con atención médica y kinesia. Pero son datos del cuadro clínico que ustedes tienen que discernir y sacar con su anamnesis. Pero bueno, los escucho. Mañana vamos a resolver dos casos, dos lesiones lindas y conocer por ahí algunas estructuras nuevas que si estudiaron las deberían saber, pero bueno, si no, no importa, las vamos a ver mañana en el caso clínico. Yo sobre eso te quería preguntar, sobre la Bueno, estructura anatómica más que nada del semimembranoso. Que sí, no, porque decía como que tenía como dos tendones centrales, puede ser, tipo uno de distal hacia proximal y uno de distal hacia, de proximal hacia distal, tipo uno de ascendente y uno descendente. sí, hay algunos músculos que los vamos a ver y está en la bibliografía del libro de ecografía que yo le subí, que tienen, en realidad son rafes centrales, ¿sí? Son tabiques tendinosos que se encuentran en los vientres musculares. Y es el lugar donde nosotros tenemos que ir a ver y a observar si hay lesiones. En el vientre muscular, en el propio músculo, hay lesiones, se producen, pero en menor medida. Siempre hay que ir a buscar las lesiones donde hay posibilidad de tracción. En esos rafes centrales, Brandon, a esos rafes llegan todas las fibras musculares, ¿sí? Entonces, donde hay posibilidad de tracción, es ahí donde tenemos que ir a buscar la lesión, ¿eh? Hay diferentes músculos que tienen sus rafes centrales o tendones centrales, que en algunos casos son engrosamientos de las aponeurosis o de las fascias, o en otros son propios tendones que se meten adentro de los vientres musculares y conforman los rafes centrales o tabiques centrales. Hay tres, cuatro, cinco que son muy comunes, que por ahí mañana los vamos a ver, no nos adelantemos hoy, pero que ustedes los tienen que conocer y que seguramente con la anatomía tradicional que han estudiado, que no está mal, no los han visto, ¿sí? Pero hay rafes que son para los kinesiólogos muy importantes conocerlos porque las lesiones en los tabiques centrales tienen peor pronóstico, o sea que nos puede demandar más tiempo que una lesión periférica, ¿sí? Una lesión de una fibra en la periferia, en la fascia periférica, donde hay posibilidad de drenaje de sangre, tiene mejor pronóstico que si se lesiona el rafe central, donde traccionan las fibras. ¿Se entiende, Brandon? Por ahí es más compleja la vuelta. Pero mañana tengo dos casos de rafes centrales, así que lo vamos a ver ahí. Pero lo el semi es uno que tiene dos rafes centrales, uno proximal y uno distal. ¿Eh? No, porque yo vi que, o sea, que la mayoría, o sea, de los dos son anatomía, tipo tenían uno que era descendente, Ujú. creo. O sea, y justo vi ese que tenía los dos, uno ascendente y uno descendente, Y el nuevo y descendente. me Sí, lo que pasa es pareció. que hay bibliografía que menciona un rafe central proximal, o sea, cerca de la inserción en el isquion, y otro rafe en la inserción distal. Acordate que el semimembranoso después se divide en tres tendones, para que también tiene que ver después con la formación del ligamento popliteo oblicuo y arqueado. ¿Te acordás de esa parte? Bueno, es complejo el semimembranoso, es para sentarse, estudiarlo y repasarlo bien, ¿eh? Pero entiendan eso, las lesiones, si bien mañana los prácticos con Guille les vamos a marcar, y con Maikita creo que anda por ahí también, no sé si Tatato, les vamos a marcar lugares que cuando el jugador dice me pinchó acá o me tiró acá, uno más o menos se va imaginando qué músculo es. Y vuelvo al principio, rara vez nos dicen, es más, hay informes que dicen desgarro del isquio, una animalada, desgarro del isquio. Nada, no me está diciendo nada. O sea que nosotros tenemos que evaluar, investigar y discernir de qué músculo se trata.
Hay lugares que son específicos, como la unión miotendinosa del gemelo interno, como la lesión del semitendinoso, del semitendinoso, perdón, como la lesión del bíceps femoral, que son lugares que frecuentemente la lesión es ahí, es puntual, y mañana se las vamos a indicar y enseñar bien. Soy todo oídos. Profe, a mí se me corta un poco el wifi, pero a ver si me escucha. Sí, la escucho, María. Había dicho que en el gemelo había tres tendones centrales, los rafes, En el sóleo, en el sóleo. Ah, sí. bueno, ¿están al mismo nivel o Están, en están- distintos músculos hay en distintos niveles? Yo me acuerdo que había dicho más o menos en la zona distal, no, pero cada músculo tiene su rafe central, si es que tiene, en lugares diferentes. No siempre los músculos tienen la misma forma ni la misma. Por eso siempre los mando a estudiar, a repasar, no a estudiar, porque ustedes ya lo saben, pero vayan a revisar en fisiología o en algunos libros de anatomía, no los tradicionales, porque no los dice, o investiguenlo, pónganse a estudiar, investiguen en estudios científicos. No sé si ustedes se acuerdan cuando vimos músculos penados, bipenados, multipenados. Bueno, repasen eso, porque tiene que ver mucho con lo que dice María. La distribución de los tabiques centrales tiene, claro, sí, lo que dice Brandon, tiene que ver con qué estructura tiene el músculo y qué forma. María, no todos los músculos tienen tendones centrales, ni rafes centrales, ni tabiques centrales, no todos. En el caso del sóleo son paralelos al mismo nivel los tres, dos así y uno en el medio, en el tercio medio y distal del sóleo, ¿sí? Pero no quiere decir que todos los músculos tengan el rafe central en el mismo lugar y de la misma forma. Depende de la anatomía de cada músculo. E insisto, no todos tienen rafes centrales. ¿Cuáles son los músculos que más se desgarran y por qué? O que pueden sufrir una lesión muscular y por qué. los aductores, el largo, A ver, saquemos nombres propios. ¿Qué tipo de músculos los son biarticulares. los biarticulares? ¿Por qué, María? Eso es lo de la kinesiología, es eso. Porque Que sufre ustedes, más tensión, tipo, más elongación, porque puede elongarse de dos articulaciones, no sé. no, María, Eh, mm, que no sé, porque o tiene, sea, a ver, el vasto externo, por ejemplo, el vasto externo, ¿sí? Es un músculo que prácticamente no se desgarra, ¿sí? A no ser por ahí se puede producir en una contusión, porque es un lugar muy frecuente de las contusiones, porque es un músculo que está muy expuesto a un rodillazo o a un golpe en la cara anterolateral de muslo. Pero como desgarro en mecanismo de lesión de la elongación de la fibra, es muy difícil que tengamos una distensión o un desgarro del vasto externo, por el mecanismo de, bueno, si lo digo lo voy a decir, pero lo voy a decir así ustedes lo entienden. Los músculos biarticulares necesitan de una coordinación neuromuscular muy importante. Si el movimiento es brusco e incoordinado, e repentino, al tener dos articulaciones en las que interviene, la posibilidad de lesión es mucho más fácil o mucho más posible que en un músculo que no tenga necesidad de tanta, si quieren llamarlo de alguna manera, inteligencia para el movimiento, ¿sí? Si el movimiento del músculo es monótono, es raro que se lesione, pero al tener dos articulaciones, como por ejemplo el recto femoral que actúa con la flexión de cadera y la extensión de la rodilla a la vez, al unísono, tiene mucha más posibilidad de lesionarse que un músculo monoarticular. Esa es una pregunta que hacemos siempre en los exámenes. Lo que tienen que hacer, María, es saber explicarnos por qué tiene más posibilidades de lesión. ¿Sí?
Mañana, por ejemplo, en el práctico, el profesor Carroso va a decir, tenemos al día 3 de una lesión, eh, no sé, una distensión en el recto femoral. Y van a tener que trabajar con las manos, porque mañana tienen que ir todos con crema, todos con short y ropa para poder trabajar. Todos tienen que practicar, todos tienen que practicar, así que lleven crema la que tengan, la Nivea, un átomo, lo que tengan, aceite, lo que tengan, lleven porque hay que practicar. ¿Metemos mano o no metemos mano al tercer día de una distensión en el recto? Los escucho. Sí metemos mano. Bien, Sofía. A ver cómo y dónde y cuándo y en qué momento. Sofía se encuentra ahí. Se le cortó el wifi a Un Sofía. masaje profundo para vascularizar la zona. Usted en el lugar de la zona y haría un masaje profundo. O sea, metería el dedo donde está la lesión al tercer día. Yo haría un masaje más de drenaje, tipo para limpiar. O sea, depende de dónde esté la lesión, si es profunda o superficial. Tipo, si es, no metería mano, tipo masaje profundo, yo. Porque Yo soy podés, más, soy más de la respuesta. A ver, eh, eh, saquemos mitos de eso de que voy a drenar el edema. Una distensión en un músculo es de milímetros, ¿sí? Es milímetros, o sea que no hay un balde de agua que yo toque drenarlo, que está todo hinchado así. ¿Eh? Que tengo que favorecer la vascularización, como dijo Sofía, está bien. La pregunta es, contéstenme ustedes, sepan o no sepan. ¿Paso mi mano y mi dedo por encima de la lesión? ¿Qué harían ustedes? Sobre la lesión me parece que no, Goyo, porque estás lesionando aún más todavía. Tendrías que Bien, llegar por la periferia o sea, sería hasta antes de la lesión y ahí paso superficial, suponiendo un gemelo, digamos, eh, vas a favor de la fibra, digamos, hasta antes de la lesión, pasas superficial y volvés a pasar de vuelta. pero ¿pasás o no pasás? Pasás superficial quiere decir paso. Claro, como si harías un masaje superficial sin apretar la lesión porque tendés a romper más todavía. Bien, el riesgo de romper un músculo metiendo mano es casi ínfimo, chicos. No, 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 a no ser que no se meta el pulgar y le va a pegar un grito al jugador y pueda romper. Insisto, las lesiones son milimétricas o de centímetros, son chiquitas, a no ser que sea una ruptura parcial, ya una lesión mucho más importante y que lamentablemente cada vez la vemos más en el fútbol, que eso que la violación se palpa en la brecha, es muy difícil palpar si la lesión es un desgarro normal o una extensión, es muy difícil palpar la brecha, prácticamente no se palpa. Uno palpa una hendidura o el conocido hachazo cuando tenemos una lesión ya parcial del músculo, si no es imposible palparlo. Yo me voy más por lo de Sofi, de meter mano. Diego, pasa por encima sin problema. Lo que no hay que hacer es generar una presión que le produzca dolor al paciente. Meter el dedo para romper es muy difícil que se rompa. Ahora, un masaje, no hay que confundir profundo con intensidad. Si un masaje donde yo tome todo el volumen del músculo, mañana lo vamos a practicar, ¿sí? Que yo pueda pasar y favorecer el aumento de la vascularización, como decía Sofía, está bien, ¿sí? Lo que no tengo que hacer es, como si fuera un desgarro de 2 meses que cicatrizó mal, y yo meto el dedo como si una suerte de ciliax para romper una adherencia. Eso no voy a hacer el día 3, pero el día 3 sí voy a hacer un masaje profundo para favorecer la vascularización y pasar por encima de la lesión. Lo que no voy a hacer es meter el dedo donde está la lesión. Pero
Diego, pasá tranquilo por arriba, ¿sí? Pasá, aparte es muy difícil determinar, acá está, me levanto el dedo y sigo. Pasen, no hay problema, mañana lo vamos a ver, ¿sí? Lo que no hay que hacer es un celiac profundo que va a reventar la lesión el día 3 que está todavía inclusive en una fase aguda. Pero sí, hay que meter mano, hay que trabajar con las manos. Mañana vamos a ver con qué intensidad, con qué frecuencia, si es centrípeto, si es centrífugo, si no tiene que ver con eso. Todas esas dudas las vamos a sacar mañana en el práctico, pero aprovechenos que andamos dando vuelta a los profes, yo ando dando vuelta, pregunten sin miedo, profe, meto o no meto, si está bien, está fuerte. Vamos a meter ahí una contractura al deportista que tiene un volumen muscular muy importante. No es caricia, hay que meter los deportistas buscan a los kines que meten los dedos. Vengo a meterme dedos, así te dicen. Si no, no llegamos, no llegamos a la profundidad del músculo. Me hacen hablar a mí, y yo dije que no iba a hablar y hablo yo. ¿No? Hablen, pregunten. Profe, ¿puede ser que el masaje ayude a desensibilizar la zona, a disminuir el dolor? Bien, ahí me gustó más desensibilizar, no me cerraba. Eh, el aumento de la vascularización en realidad es una consecuencia, Natalia, ¿sí? Aumento de la vascularización y relajación muscular, el aumento de la temperatura por la hiperemia genera un fenómeno de analgesia fisiológico, ¿sí? Pero no por la propia técnica, sino la respuesta fisiológica, que es la hiperemia, tiene como efecto terapéutico es la disminución del dolor. Siempre si estamos hablando de una terapia, a mí me gusta decir terapia manual, porque viste que están los giles que nos dicen masajistas, a nosotros me gusta decir terapia manual. Eh, la terapia manual tiene que ser, más allá que sea un masaje, y estoy orgulloso de hacer masaje, eh, tiene que ser en ese momento, Natalia. Hay muchas veces que nosotros provocamos dolor, de acuerdo en la patología muscular que sea y en el estadio que estemos, tenemos que meter el dedo para producir dolor. En este caso, si hay una lesión muscular aguda del tercer día y estamos buscando favorecer la vascularización, o sea, aumentar la hiperemia, nuestro masaje es más de distal a proximal con un sentido de aumento de esa vascularización y de relajación, que por consecuencia va a disminuir seguramente un poco el dolor. Pero es un efecto, nosotros con nuestras manos generamos un efecto fisiológico en el cuerpo, ¿sí? Que como consecuencia, ¿sí? Termina en un efecto terapéutico. Bien, es como la fisioterapia. La fisioterapia produce cambios químicos o físicos que derivan en un efecto terapéutico. ¿Se entendió, Natalia? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, voy a preguntar yo. A ver, no, a Renzo siempre le pregunto, pobre. Micaela, ahí te tengo, justita, mira de frente. Escuchá, Mica, sos kinesióloga de un equipo de hockey, ¿ok? Sí, estás en el banco de suplente con las chicas. 5 minutos antes que termine el primer tiempo, una de las jugadoras se acerca y te dice, Mica, se me puso duro el gemelo, necesito que me veas en el entretiempo para poder seguir, ¿ok? ¿Qué vas a hacer, Mica? Ahí escribió yo, Ah, ¿estás escribiendo? Sí, vi que alguien escribía y no sabía. de ella. No tengo micrófono, pero pensaría, sí. Bien, vamos a suponer que es una suerte de contractura en el gemelo interno, ¿sí? Y el entrenador te pregunta, Mica, ¿va a seguir la jugadora o no? ¿Qué hacemos? Yo soy el entrenador, Mica tiene que seguir.
No tengo cambio, no tengo más cambio, tiene que seguir. Bueno, Mica haría elongación, por ejemplo, Mica haría elongación. Eh, Facu, Marcili, ¿qué haría usted? Y primero le comunicaría al entrenador si es una contractura, que hay cierto riesgo de lesión, que se puede llegar, puede empeorar partiendo de Escuchá, ahí. Pero si él lo quiere, él al final tiene que seguir y no tengo cambio. y sí, se puede realizar una elongación, podría meter mano ¿En mano para qué? y intentar disminuir, por así decirlo, si tiene el dolor, ese pinchazo, intentar disminuirlo. Y bueno, en base No a hay la terapia. pinchazo, no hay pinchazo, se me puso duro, me dijo. Ella no se me puso duro. Obviamente, Y, está muy bien y lo que vos decís. criofricción, Querido Fricción, a ver, vamos a debatir. el tema que si Facu, pongo criofricción, para, disminuiría la Facu dice, irrigación. Facu dice criofricción. Mica dice elongación. Y Ludmila dice que haría un masaje enérgico, que entiendo que es un masaje intenso, superficial. No sé, corregime, Ludmila, si es eso lo que estás queriendo decir, pero entiendo que estás diciendo como que lo calentaría superficialmente y rápidamente. Si el músculo está contracturado y entumecido, Facu, y le pones y haces criofricción, estás aumentando esa contracción muscular, ¿sí? Porque ahí producís una vasoconstricción. O sea que el hielo ahí a veces se pone solo por una suerte de analgesia, pero a mí cuando el jugador me dice se me puso duro, poneme hielo, que tengo que seguir, no le pongo hielo. Para mí es contraproducente en el momento de tener Ahora, si sale, sí. Si ya no juega más, le pongo hielo porque ya no juega más y con el hielo trato de reducir su dolor y el proceso inflamatorio que hay en ese momento. Pero si tiene que seguir, inclusive la elongación va a ser muy dolorosa y puede ser contraproducente. Ahora, si meto mano, no de forma enérgica, como dice, o podría terminar con una forma enérgica, como dice Ludmila, pero yo en ese momento hago un masaje profundo de meter, mañana lo vamos a ver, de meter el dedo, de meter la mano y de tratar de descontracturar y de generar, en realidad lo contrario, Facu, si el jugador viene caliente de la cancha, con el músculo caliente y después tiene que seguir. Si yo lo enfrío, le pongo hielo, me hace una vasoconstricción y se me va a contracturar más. Ahora, si no va a seguir, está bien, pongo hielo y se queda en el banco con hielo, ¿ok? Pero si tiene que seguir, tengo que generar lo otro, tratar de aumentar la vascularización, de romper un poco esa contractura y puedo terminar con una elongación como dijo Mica, pero la elongación de una, así no. Metan mano, métanse profundo, aflójenlo, relájenlo, busquen algún punto gatillo, elónguenlo y manténganlo, como dice Ludmila, caliente hasta que vuelva a la cancha. ¿Sí? Cuando vuelva a la cancha, no te quedes quieto, elongá, movete hasta que empiece el partido. Ahora se vuelve a agarrar, se vuelve a poner duro, cambio, porque ahí sí puede suceder, Facu, lo que decís vos. La contractura es el aviso de que meta puede pasar algo más si sigo y no aflojo. Pero eso sería una situación, por ejemplo, en el campo de juego, en un momento, un partido que sucede muchas veces. Chicos, se cortan, volvemos si quieren, volvemos. ¿Hay más? ¿Sí? Bueno, no siempre le, le acertamos, pero no nos debería pasar. Hay que tener una buena sintonía con el profe, de que nos banque, de que no lo apure. El técnico que viene y dice, mirá que yo lo necesito para el tal día. Y a veces nos apuramos en esas situaciones, pero yo soy de los que prefiero esperar una semana más y que el pibe esté bien, la jugadora esté bien, y me como una semana más. Pero hay que ir el día a día a la clínica. Nunca una lesión muscular diagnosticada, chicos, nunca se resuelve antes, porque la biología del cuerpo humano sigue siendo la misma hace 100 millones de años. No hay ningún equipo ni ninguna técnica que haya
acelerado los tiempos de cicatrización, siempre son los mismos. Hoy fíjense que se sigue hablando de las famosas 3, 4 semanas de lesión muscular, hace 20 años que se habla lo mismo. Lo que pasa es que hoy vuelven mejor. Antes se esperaba 3 semanas para recién empezar a hacer actividad. Hoy, como empezamos al tercer, 4 días, ya estamos trabajando, hay efectos positivos psicológicos, fisiológicos, de una mejor cicatriz, de un mejor volumen muscular, de que cuando lo devuelvo al profe está casi como estaba antes. Todo eso favorece la kinesiología. Pero los tiempos de cicatrización siguen siendo los mismos. Por más que te pongan célula madre, por más que te hagan lo que MEP, lo que vos quieras, los tiempos de cicatrización siguen siendo los mismos hace 50 años. Profe, Y quería. cuando hay ruptura de fascia, ¿se puede observar en la ecografía? Sí, señorita. Y en el caso de que haya una ruptura, em, ¿el tiempo de regeneración del tejido o la forma es la misma que la del músculo? Cuando se lesiona la fascia, decís vos, Sí. bien, está muy buena lo que dice Luciana y es lo que yo me quejé al principio, que rara vez los diagnósticos nos vienen diciendo qué estructura es la que se lesionó. Lo que la lesión de la fascia, Luciana, y también por una cuestión de adyacencia, o sea, que está pegada a la fibra, alguna fibra se elonga, se lesiona, tiene un mejor pronóstico porque por ahí el hematoma, el edema drena un poco más rápido y la función mecánica ahí de la fibra no es tan importante si es como en el RAFE central. Los tiempos son más o menos los mismos. Tiene mejor pronóstico, o sea que va a llegar, que no, que es muy raro que vuelva a suceder que si es en el RAFE central. El RAFE central es más complejo por la mecánica de la fibra que se inserta ahí en el RAFE. Pero ojalá tuviésemos, yo uso ecografía, lo puedo ver, lo miro y me saco dudas, pero cuando viene el papelito, chico, dice cualquier cosa, no te dice ni el músculo. No te, Claro, la olvidate. bibliografía habla también del pronóstico en base al hematoma, que si hay ruptura de fascia, el hematoma drena mejor y si no, es como que queda Queda intramuscular. encapsulado, exactamente. Esa es una de las cosas que por ahí te puede demandar. Por eso habla de mejor o menor pronóstico, porque si es intratabique, es dentro de ese compartimiento, si querés llamarlo de manera, o sea, va a drenar, pero va a drenar mucho más, va a demorar en drenar. ¿Sí? Al estar la fascia rota, drena por ahí. ¿Sí? Es más fácil drenar. ¿Sí? Igual el hematoma nosotros tenemos que lograr frenarlo, pero también a partir de la organización del hematoma se produce la cicatriz. Se entiende, es como es el gran dilema de la inflamación y la no inflamación que hablábamos la otra vez. El proceso inflamatorio es el inicio del proceso de cicatrización, entonces ¿lo combato o no lo combato? Lo tengo que tener controlado y que se produzca normalmente. Por eso las primeras 48 horas los kines bancamos el antiinflamatorio, bancamos la inyección del médico, pero después ya lo tomamos nosotros. Y empezamos a hacer nuestras terapias de acuerdo a lo que nosotros entendemos que va a favorecer los procesos de regeneración. Pero no tener miedo a las lesiones musculares, los kines tenemos el capo ahí, son nuestras pues somos los que entendemos la anatomía. ¿Sí? Clave la anatomía, como decía Luciana recién, sabía lo que es la fase periférica, la fase anterior, la fase posterior, los tabiques intramusculares, eso bien de los kines. Los kines ahí nos lucimos porque somos los locos que empezamos a explicar, no, porque si es biarticular, el músculo se extingue, y eso es lo que nos hace distinto a cualquier otra profesión. Nosotros entendemos de lesiones musculares, porque sabemos las estructuras, sabemos la anatomía y sabemos la biomecánica. Y sin un peso y sin un aparato lo podemos recuperar, como digo siempre, con nuestras manos, con inteligencia, con sentido común y entendiendo los procesos de cicatrización lo podemos resolver, sin nada. Una pregunta con respecto a la cicatriz adherente para evitarla. Ahí se me fue. Estoy leyendo un chat, chicos. Con respecto a la cicatriz adherente.
Para evitarla dentro del trabajo activo, trabajamos con el excéntrico. Ese es mi profesional. Bien. La pregunta que hace Jazz, el otro día le pregunté cómo hacer, ella pregunta si tenemos que trabajar con excéntrico porque el mecanismo de la lesión es excéntrico. En primer lugar, no siempre el mecanismo de la lesión es excéntrico, Jazz. No siempre el mecanismo de la lesión es el excéntrico. Obviamente que el excéntrico tiene los beneficios fisiológicos que ustedes ya conocen y está bueno trabajarlo así en principio, pero no confundamos, no siempre el mecanismo lesional es excéntrico, a veces no es en las fases concéntricas, muchas veces sí. ¿Eh? Y en estadios precoces, arrancar con el excéntrico por ahí es medio agresivo. Yo empiezo con la isometría y, y voy evaluando, pero ahí es muy importante, está buena la pregunta. En nuestra anamnesis es muy importante poder determinar en qué momento se lesionó él. Si estoy en el lugar o tengo videos para verlo, voy casi todo, está todo filmado, los partidos, algo que sea algo muy amateur, eh, uno puede analizar en qué momento se lesionó. ¿Eh? Ahora, que se haya lesionado en excéntrico o en concéntrico, tampoco es equivalente a que en esa fase el músculo está débil. Pudo haber sido un mal movimiento o un mecanismo incoordinado nomás. No quiere decir que haya estado débil, porque se lesionó en excéntrico. A veces el gesto excéntrico favorece la lesión, obviamente, por su complejidad, pero no siempre quiere decir que esté débil. Y en relación a lo que decía Luciana, por ejemplo, si no tengo un buen diagnóstico de qué estructura se me lesionó, y sobre todo entendiendo que muchas veces las lesiones musculares son en las uniones miotendinosas, por esa transición de tejido que hay, y la vascularización por ahí disminuye, si no tengo claro cuál es la estructura, se me complica la hora de qué protocolo de tratamiento instalo. ¿Eh? Ya insisto, chicos, no se confundan. Si uno le dice no hay hematoma, no quiere decir que no haya una distensión o un desgarro. Ustedes cuando dicen, profe, hay hematoma y nosotros le decimos que no, descartan automáticamente la distensión o el desgarro porque no. Ojo, ¿sí? Ojo con eso. Volviendo a la pregunta de la compañera, el fortalecimiento, que es una fase de la recuperación, obviamente yo tengo que devolver al músculo, independientemente del mecanismo de la lesión, con la misma fuerza muscular que el lado contralateral, ¿sí? Ni más uno ni más otro, sino ahí genera un desequilibrio, sino intentar evaluar, hoy hay tecnología para hacerlo, pero si no la tengo, ¿sí? No generemos un desequilibrio, ¿sí? Porque lo vi que se lesionó en excéntrico, 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 y me olvidé del concéntrico. No. Hay que buscar el equilibrio, ¿sí? Preparar al músculo para que eso no vuelva a suceder, pero no olvidar que el músculo no se contrae solo en excéntrico, en el concéntrico, en la isometría, en la coaptación, en la explosión, en el sprint, en el salto, trabajan todos, ¿sí? Son como los sistemas energéticos. No es que está el aeróbico, se corta y empieza el anaeróbico, ¿no? Es un continuum, son cosas que actúan todo el tiempo casi al unísono. ¿Eh? Ojo con eso, no deje, está buena la pregunta, no generemos desequilibrios tampoco, porque el desequilibrio me propende a que suceda en el futuro otra lesión. ¿Eh? Bien, mañana los vamos a ver meter mano, sin miedo. ¿Eh? Bien, ¿alguna consulta más, duda, pregunta? Por este quedó callado usted hoy. ¿Le